Bien, entonces vamos a dar, ya iniciar la grabación, vamos a dar inicio con lo que es la tutoría de repaso número 5. Vamos a ver, bueno, vamos a recordar las actividades que están pendientes. Igual la aclaración que les había puesto sobre cómo se modifica un poco el calendario, más que todo se extiende lo que es una semana. Entonces, ya está en la orientación académica, ya están las nuevas fechas, por si gustan descargarlo, igual lo vamos a revisar para que puedan ver cómo queda. También vamos a ver lo que es el laboratorio número 3. Hay ciertos aspectos por si hay alguna duda. Y también vamos a ver lo que es el primer contenido de la unidad número 5. Entonces, como les decía, la fecha importante es, o más que todo un recordatorio, la tutoría ordinaria, que es este sábado a las de 8 a 10, y el laboratorio número 3, que tiene fecha de entrega, ahí van a disculpar que dice martes, pero sería este domingo 23, hasta las 11:55. Ahí creo que estaba el inconveniente que en la plataforma aparece el 20, pero en realidad es hasta el 23 que tienen para entregarlo. Esto le Entonces, iba a preguntar, que me quedaba la duda porque habían dos fechas, decía 20 y 23. ajá, acá en la parte de la entrega dice 20, pero en realidad en calendario está hasta el 23 la fecha de entrega hasta las 11:55. Entonces ahí seguían por esta fecha de acá, que sería el domingo 23. Hasta entonces tendrían. Lo siguiente importante es que deben de realizar la infografía en Canvas. Entonces, muy importante que sé que existen otras herramientas, tal vez ustedes estén acostumbrados a realizarlo en otra, pero hoy se les está exigiendo que sea en Canvas. Incluso se les pone este video que es como paso a paso de cómo utilizar Canvas para lograr hacer la infografía. Entonces, ahí ya les piden las dimensiones, el carácter que debe ser educativo, y más que todo no es tanto que ustedes pongan referente a UML conceptualmente hablando, es decir, definición y todo lo demás, sino que lo tienen que hacer un poco más orientado a la aplicación. Por eso se les pide que se imaginen que son parte de una empresa. Ahí puede ser, no sé, una empresa la que ustedes laboran, o imaginarse una sobre un tema en específico. Por ejemplo, uno de sus compañeros me preguntaba si lo podía hacer referente al área de ventas. Entonces lo podría realizar, ¿verdad? Lo único que deben de tomar en cuenta son los puntos claves de la metodología, de la forma UML. Entonces, eh, se les pide que revisen el taller, tanto las presentaciones como los videos, que está ahí explicado cómo es paso a paso. Incluso tiene algunos ejemplos prácticos de cómo se van haciendo. Entonces, más que todo es como lo que se quiere hacer, ¿verdad? Solo que un poco resumido, ¿verdad? Porque recordemos que una infografía tampoco debe de ir tan cargada de información, debe de cumplir con los criterios de una infografía, del título, el cuerpo, eh, la bibliografía, su nombre. Muchas veces no le colocan el nombre o la bibliografía, o el tema, o no está claro el cuerpo del documento, o, o lo demás que debe de llevar. Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Entonces, no sé si tendrían alguna otra observación sobre el laboratorio 3 para que lo podamos discutir o resolver en este momento. Bien, si no es así, entonces lo otro que les había mencionado es sobre el cambio de las fechas. Entonces, lo que tenemos es nada más que se ha desplazado una semana la parte de las actividades. Entonces, es por esta semana 12, que sería la quinta jornada académica. Si se fijan, no va a haber tanto, no va a haber tutoría, sino que más
por la jornada, entonces por esta se ha desplazado, ¿verdad? Que no estaba contemplado, pero por acuerdo se tuvo que incluir. Entonces, recordarles también de la reunión que les envié el enlace, que va a estar con la reunión con la coordinadora de la carrera, que es importante que ustedes asistan para que estén enterados de los temas que ahí se van a discutir. En sí no se nos ha dicho mayor cosa como para abonarles a ustedes, pero sí motivarlos a que puedan ingresar para que puedan enterarse de lo que la coordinadora tiene que decirles. Luego la siguiente tutoría la tendríamos hasta la semana 14, eh, que sería, aquí aparece el 8, pero en realidad la estaríamos recibiendo eh, el 9, ¿verdad? Aquí es martes 8, pero como nosotros la recibimos los miércoles, entonces sería miércoles 9 que estaríamos recibiendo lo que es la tutoría de repaso. Igual en la Te entrega de puedo laboratorio. interrumpir. Sí, sí, dígame. Este, perdone, discúlpeme. Veo que está esta jornada viernes y sábado. En ese Sí, caso, es para quiero ver. es para la otra semana. Ah, es la siguiente, discúlpeme. Tenemos Sí, tutoría este sábado y este sábado sí, ¿verdad? ajá, correcto. La siguiente semana no tendrían no sé si llevan materias de la semana B, no tendrían, sino que Ah, hasta la en eso. siguiente. Ok, gracias. Ajá, ok. Entonces, y como les decía, más que todo se ha desplazado. La siguiente semana no se va a tener ninguna tutoría, ni la semana A ni B, sino que simplemente esa jornada, que son el viernes y sábado. Eh, Ahí en el transcurso de la semana se les va a estar comunicando más de qué se trata. O igual el día viernes, quizás con la reunión se les abone más de qué va a tratar. Entonces, como les decía, hasta la semana 14 tendríamos lo que es la tutoría, ahí para que lo tomen en cuenta. En nuestro caso sería el miércoles 9 y el sábado 12, ¿verdad? Solo que el 9 también tendrían la entrega del laboratorio número 4, entonces nomás se suba la parte de la consigna y rúbrica, se los estaría comunicando para que ya estén enterados. Luego solo nos faltaría un foro y, y y la prueba ordinaria número 2. Entonces, ya prácticamente quitando el laboratorio 3, solo nos quedarían tres actividades más evaluadas, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque veo que algunos de sus compañeros solo han hecho el examen y no me han entregado las otras actividades. Entonces, ahí eso se les va a dificultar a la hora de lograr al puntaje necesario para pasar la materia, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta que ya estas últimas evaluaciones que quedan deben de que procurar entregarlas y de la mejor manera posible. En la calificación de las actividades anteriores, igual les he mandado las observaciones para que lo tomen en cuenta y así no puedan repetirlas en estas que faltan. Para el foro 2, ahora sí, por favor, recuerden de tratar de subirlo antes para que así sus compañeros puedan comentárselo y hacer la discusión necesaria que siempre se pide en los foros, ¿verdad? Eh, Bien, esto sería con la parte de las fechas. Eh, para esta tutoría tenemos la unidad número 5 que trata sobre fundamentos de diseño. La duración es de 17 de octubre hasta el 30 de octubre. Por lo tanto, solo tenemos esta tutoría de repaso y la del día sábado para revisar los contenidos. El objetivo de la unidad es conocer sobre el diseño de software con base a las necesidades y requerimientos de los usuarios y más específicamente es tratar de comprender cómo debemos de presentar la información. En este caso vamos a ver el diseño de una salida efectiva, el diseño de una entrada efectiva y herramientas e interacción humano-máquina.
Entonces, en esta tutoría vamos a ver sobre el diseño de una salida efectiva, que a grosso modo trata de cómo presentar la información, es decir, al usuario final según sus necesidades. Se abordan varios tipos y según también el área en la que se quiera, se quiere interactuar o en el área que se esté trabajando. Entonces, para este primer contenido sobre el diseño de una salida efectiva, tienen el material que sería el capítulo número 11 y el material de apoyo que es como un resumen de ese capítulo, pero es importante que revisen ambos y saquen los puntos clave, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de abordar como los puntos más importantes, pero es bueno que ustedes luego con más detenimiento lo revisen los demás. Ya entrando en materia, tenemos que la salida en sí, vamos a ver sobre el diseño de una salida efectiva y los objetivos del diseño de la salida. Entonces, para comprenderlo mejor, debemos de tomar en cuenta que la salida la entendemos como la información que se entrega a los usuarios a través de algún sistema de información, ya sea utilizando intranet, extranet o la web. Eh, Tal vez algunos de ustedes en la industria ya sepan qué es la intranet, pero si no, es simplemente una plataforma que tiene la empresa para comunicar su información. En este caso podrían ser políticas, podría ser material de apoyo, material de procedimientos, entonces a eso se considera como la intranet. La extranet es como un servidor web o una plataforma web eh, externa, pero de uso privado solo para los empleados de una institución. Y la web, que es la información en general. Entonces, para que quede un poco más claro, por ejemplo, en los bancos se tiene la parte de la intranet, que es donde se guardan todas las políticas y todos los procedimientos o forma operativa del banco. Por ejemplo, cómo guardar un cheque, cómo registrar una transacción, políticas de lavado de dinero, políticas de seguridad. Entonces, todo eso se guarda en la intranet. La extranet es como la información que ellos tienen a disposición vía web. Por ejemplo, ellos manejan plataformas para conocer la cuenta del cliente según su número de DUI, por decirles algo. Eh, por ejemplo, manejar las tarjetas de crédito para hacer un bloqueo o aplicar alguna promoción. Entonces, todo eso se hace a través de la web, pero de una manera privada que solo puede hacer eh, el empleado de la institución con ciertas características, usuario y contraseña. Y la web ya es, por ejemplo, lo que nosotros vemos, un usuario o consumidor final ve en Internet, ¿verdad? Nosotros ponemos el nombre de algún banco y nos da información referente a ese banco, como la misión, la visión, productos, servicios y otra información general de la institución. Esto es hablando del área del sistema financiero. Ya si lo vemos en la parte de educación, podríamos verlo como en una institución. Por ejemplo, hay instituciones que manejan su plataforma donde van guardando todos los recursos disponibles. Por ejemplo, recursos para contenidos, actividades evaluadas, notas, por ejemplo, guiones de clase, entonces que eso solo lo pueden usar los miembros de la institución, pero dentro de una plataforma privada. Por ejemplo, nosotros tenemos Moodle, que, que en sí, para los que son coordinadores o tutores, es la información que nosotros vemos. Hay cierta información que el usuario, que serían ustedes, no, o ustedes siendo parte de la institución, no la logran ver. Entonces, pero ya la extranet puede ser ya la plataforma Moodle, donde ustedes pueden ver todas las evaluaciones, las presentaciones, el material de apoyo, que otra persona ajena a la institución no la puede ver porque no tiene su usuario y contraseña.
Y en la web es la información que nosotros vemos de la facultad, por ejemplo, de la escuela a distancia y otra información que se publica. Entonces, eso es como para hacer la referencia de la forma de cómo canalizar o darle salida a la información. Pero en sí, se tienen algunos datos que requieren, a veces, dependiendo de la institución, los datos requieren un gran procesamiento de la información antes de sacarlo al público por las diferentes plataformas. Entonces, eh, para crear esa salida, eh, se hace el gran manejo de la información para que logre ser útil y no simplemente exponerla así en el volumen sin ningún orden. Por ejemplo, si a ustedes se les diera todo el material de una sola vez, entonces todos los contenidos, todos los archivos, todas las actividades que se van a usar en el ciclo, entonces para ustedes sería muy dificultoso estar viendo qué toca o qué material tienen que estudiar en este momento. Por eso se hace un procesamiento, se asigna según unidades o según semanas, entonces ahí se va ordenando la información, entonces para que sea lo más útil posible. Debido a eso es que se tienen ciertos objetivos que para poder cumplir, ya sea el manejo de la información y cómo se va a presentar, y así pueda ser de mayor provecho para el consumidor final. Por ejemplo, tenemos lo que es, el primer objetivo es diseñar la salida para satisfacer un propósito específico. Entonces, debemos de comprender que toda la salida de información tiene un propósito en sí. Entonces, no es suficiente con poner simplemente a los usuarios un informe o, o hacer una exposición o subirlo en alguna plataforma web solo para tener la información sin ningún orden o sin ningún propósito en específico. Entonces, primero se debe de ver qué se quiere satisfacer. Entonces, para lograr saber qué información es la que se desea. Por ejemplo, si yo les pongo que se va a hacer el laboratorio número 3, entonces lo que ustedes esperan que yo les proporcione como salida de información es la consigna y la rúbrica de dicho laboratorio. Entonces, no les puedo proporcionar más información que al final no les va a servir y más lo que los voy a confundir. Entonces, a eso se refiere con la parte de diseñar la salida y satisfacer el propósito. Otro de los objetivos es hacer significativa la salida para el usuario, es decir, que una vez conociendo los propósitos, se debe de poner atención, ya sea a través de entrevistas o de observaciones o dependiendo del costo según la industria que se esté trabajando y determinar si es posible diseñar la salida que el usuario espera, ¿verdad? Para lograr satisfacer sus necesidades. Otro de los objetivos es entregar la cantidad adecuada de salida, que nada más es proporcionar la información que sea necesaria sin sobrecargar al usuario ni la plataforma, ni tampoco poner menos de lo que el usuario necesita, ¿verdad? Esto más que todo es en la parte de procesos de ciertas empresas que se les debe de proporcionar la información adecuada sin omitir nada, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes que si están dando clase, entonces ustedes para dar clase necesitan el guión de la clase, ¿verdad? Saber qué contenido se va a evaluar en la clase y qué información hay para transmitir en ese contenido. Entonces, ustedes lo que quieren es la información completa sobre esa clase, ¿verdad? No quieren más ni tampoco quieren menos, porque entonces tendrían como que a la mitad dicha clase, ¿verdad? Y no podrían proporcionarlo todo. Igual los alumnos lo que esperan de cada uno de ustedes es que ustedes como docentes le transmitan todos los conocimientos que se van a evaluar en el examen final, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por algún motivo ustedes se atrasaron en los contenidos y no lograron darlos todos, pero al final sí los están evaluando. Entonces ahí no están cumpliendo con los objetivos del diseño de salida
de la información. Igual yo tendría que darles todos los contenidos antes de la prueba ordinaria 2 para que si ustedes tengan todo el material disponible del cual se va a evaluar. Otro de los objetivos es proporcionar la salida a tiempo. Entonces, eso es más importante ya que lo que se quiere es que, que la información sea entregada, pero en un momento adecuado, ¿verdad? De nada sirve que yo a ustedes les dé los contenidos, pero por ejemplo, se hace la prueba uno y hasta después de realizar la prueba yo les dé alguna unidad que se evaluó, entonces eso no tiene sentido. Igual por ejemplo, para hacer transacciones, cuando ustedes realizan una transacción, por ejemplo, pagan algún producto o mandan una remesa a algún destino, entonces lo que esperan es que esa transacción llegue oportunamente, ¿verdad? Y no que se les descuente de su cuenta la transacción que han hecho, pero no llegue el pago a tiempo a su destino. Por ejemplo, si ustedes pagan en línea sus recibos, entonces lo que esperan es que si se les cobró en ese momento el recibo, la factura, entonces en ese momento se pague, ¿verdad? Y no al final de mes del siguiente mes, ver que les viene doble y hasta entonces se les pagó, ¿verdad? Pero la mora les queda. Entonces esa es parte de proporcionar la salida de información, pero en tiempo. Y lo otro de los objetivos es elegir el método más adecuado o más efectivo para la salida. Entonces, en la actualidad se disponen de muchísimas formas o plataformas de transmitir dicha información, pero dependiendo de esa información que nosotros tengamos como salida, así es como nosotros debemos de transmitirla. Y eso es lo que vemos en este punto, de cómo relacionar el contenido de la salida con el método a utilizar. Entonces, el contenido de la salida de los sistemas de información está relacionado con la forma de cómo se va a presentar. Entonces, siempre que se tenga que diseñar la salida de información, se necesita pensar cómo va a influir o cómo se va a transmitir para el usuario o qué es lo que se pretende transmitir con dicha información, porque dependiendo de lo que se quiera transmitir, así es el método que se debe de buscar, ya que la salida puede clasificarse de forma externa, es decir, la que sale de la empresa al usuario, o o de forma interna, que sería la que queda dentro del negocio. Por ejemplo, cuando uno hace reuniones en la empresa, entonces hay cierta información que uno la maneja, pero que ellas son propias del negocio. Por ejemplo, cuando ustedes entregan notas de clase o se aproxima una entrega de notas, por ejemplo, trimestral o al final de año, me imagino que ustedes previamente lo que hacen antes de hacer la reunión con los padres de familia, hacen una reunión entre docentes para discutir sobre el rendimiento académico de sus alumnos, ya que cada maestro da su materia, pero uno es encargado de algún grupo, ¿verdad? Entonces uno se reúne con los demás docentes de las otras materias para conocer cómo se comporta cada uno de los alumnos, ver ciertos aspectos, por ejemplo, discutir los alumnos que se portan mal para después transmitirlo a los padres, los alumnos que tienen bajo rendimiento y por qué se ve ese bajo rendimiento, si no hizo alguna actividad. Entonces, toda esa información se discute internamente entre los docentes y ya al final lo que se da es como un resumen al padre de familia, ¿verdad? Ya se le expone el rendimiento del hijo, las notas que entregó, las actividades, entonces y todo lo demás. Esa ya sería una salida externa. Igual así en cualquier industria, siempre se hacen reuniones internas como para discutir el presupuesto de la institución, cómo se va, cómo se van a repartir los fondos, cuáles son las actividades primordiales. Por ejemplo, el gobierno discute el presupuesto, viendo qué carteras son más importantes, viendo qué actividades se van a realizar antes, para luego transmitírsela al público con programas, ¿verdad? De beneficio o programas o reconstrucciones o proyectos que se tenga, ¿verdad? Que ya sería la salida externa. Entonces, a eso se refiere con relacionar el contenido según
el método de la salida que se pretenda dar. Entonces, y dependiendo de una vez ya relacionando el contenido y sabiendo el método que se va a utilizar o para qué se quiere transmitir la información, debemos de tomar en cuenta las distintas formas de cómo transmitir esa información. Para eso hacemos uso de las tecnologías de salida, que dichas tecnologías pueden ser impresora, pantalla de despliegue, salida de audio, DVD o cualquier otro sistema de almacenamiento, o salida electrónica, que en este caso sería por correo electrónico o a través de una página web. Entonces aquí podemos ver ciertas ventajas y desventajas, pero lo que nos debemos concentrar es que, por ejemplo, para la impresora, en este caso es más que todo cuando se tienen ciertos informes. Entonces, por ejemplo, se tienen ciertos informes, entonces en este caso eh, se hace de manera impresa. Un ejemplo de ello sería si ustedes trabajan en una institución educativa, entonces la forma de cómo transmitir el rendimiento académico de los alumnos al padre de familia es a través de la boleta de nota. Entonces ahí se hace a través de una forma impresa donde se le transmite la información. Ya vamos a ver más adelante que dependiendo del método que utilicemos de salida, también tiene ciertos requisitos, porque por ejemplo una boleta ya tiene, cada una de las instituciones tiene como un formulario de cómo debe de ser la boleta, ¿verdad? El nombre de la institución, el logo, el nombre del alumno, lleva el grado, la sección, lleva un orden de cómo aparecen las materias, cómo aparecen las observaciones de conducta, la firma, los sellos, por ejemplo, eso ya son formas dentro del método. Pero lo que debemos de tomar en cuenta es que debido a la información que se quiera presentar, así es la forma de cómo se va a imprimir dicha información. Por ejemplo, si se está trabajando en una empresa de marketing, por decir algo, entonces la forma de transmitir la información es a través de un brochure o cualquier otro dispositivo, el cual necesitan ser impreso y exponerlo al público. Luego se tiene la parte de monitores o pantallas de despliegue. Esto más que todo se utiliza, por ejemplo, para transmitir una información que es muy precisa. Entonces, para no imprimirlo, la misma información y dársela a todos, es mejor que se hace a través de una pantalla de despliegue, por ejemplo, una exposición o presentarlo a través de un cañón, por decirle algo, es decir, en una reunión de padres de familia, antes de la entrega individual de notas, se hace como una reunión general donde se abordan ciertos aspectos, a veces alguna temática de clases de los alumnos. Entonces, para no estar haciendo no darle una página a cada padre de familia con el tema a exponer, lo que se hace es mejor presentarlo de manera general, ¿verdad? Igual a veces si la mejor forma de transmitir algo es a través de un audio, por ejemplo, si se trabaja en la industria de la música, entonces eh, la mejor forma de un cantante de transmitir su contenido no es a través de una página con su letra, ¿verdad? O simplemente un video, pero con imágenes, sino que es a través de cómo él canta, ¿verdad? O según el dispositivo, en este caso tenemos DVD o cualquier otra, pero puede ser una memoria USB o cualquier otro dispositivo que nos permita transmitir esa información. O muchas veces es a través de salidas electrónicas, correo electrónico o página web. Por ejemplo, cuando tenemos que mandar ciertos informes y la persona no está físicamente, entonces lo hacemos a través de correo electrónico, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes que están de forma virtual para poder hacer la entrega de sus tareas, lo hacen de forma electrónica a través de la plataforma
o si en algún dado caso alguna vez se les pide a través de correo, ¿verdad? A veces que se les pide algún video o algo y por algún un motivo no se les subió bien, entonces tienen que mandar nuevamente el link. A veces lo envían a través de correo, ¿verdad? Según sea la información que se quiera transmitir. Eh, También como para poder lograr una salida efectiva, se deben de considerar ciertos factores que más que todo es a la hora de seleccionar la tecnología de salida. Es decir, nosotros tenemos una información que transmitir al usuario final. Primero escogemos el método según, según lo que se quiera transmitir y luego vamos a ver el tipo de tecnología a utilizar según el método que hemos escogido. Para ello se deben de considerar ciertas preguntas que se deben de contestar para poder, eh, para poder escoger la tecnología de salida, ¿verdad? Esto más que todo de manera general, como lo que ustedes deberían de preguntarse para poder determinarlo, ¿verdad? Tal vez no sea necesario, ustedes ya lo tengan muy claro porque, porque así lo hace la empresa o porque así lo decidieron ustedes, porque consideran que la mejor forma de transmitir lo que ustedes quieren y no necesitan hacerse este tipo de preguntas. Pero por lo general, lo que se pregunta es quién usará o verá la salida de datos. En este caso es importante más que todo descubrir quién va a usar la información. Entonces, o también puede ser quién va a consumir dicha información, ¿verdad? Entonces, para eso determinamos qué tipo de salida sería, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, las empresas como Super Selecto, para transmitir las ofertas, ellos buscan diferentes métodos, ¿verdad? Y lo que más beneficio hayan es transmitirlo a través de un comercial, ¿verdad? Entonces, pero si quieren ahorrarse la parte de ese gasto, que ya vamos a ver la parte de los costos, entonces si quieren ahorrarse ese gasto de pagar un comercial, entonces lo hacen a través de su página de Facebook o de sus grupos que tienen de WhatsApp o de otra plataforma donde transmiten las ofertas, ¿verdad? Entonces ahí es una forma de saber quién la va a usar, ¿verdad? Lo otro es determinar cuántas personas necesitan la salida. Ese más que todo se necesita saber cuántos van a estar utilizando la información para ver cuál es la mejor opción de transmitirla. Por ejemplo, si se quiere hacer un informe, entonces, por ejemplo, la empresa donde ustedes laboran va a dar un día de asueto, esa es la información que quieren transmitir. Entonces, lo que quieren hacerlo es comunicárselo a todos sus empleados. Entonces, ahí determinan cuántas personas la van a necesitar. Luego, si el director de la empresa quiere transmitir alguna estrategia, no la hace con todos los empleados, sino que la hace simplemente con los grupos de gerente, ¿verdad? De dicha empresa. Entonces, ahí ya va reduciendo y así va buscando el método o la tecnología que es más adecuada para transmitir dicha información. Otra pregunta es dónde se necesita la salida, más que todo una distribución o la logística. Entonces, más que todo es para ver el destino físico de la salida de la información, entonces, y así saber el punto de origen, cómo se utilizará y cuál es la frecuencia con la que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, uno decide si la mejor forma es impresa, a través de una pantalla, a través de un audio o otro tipo de información, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cuál es el propósito de la salida? Que más que todo es considerando el beneficio que va a traer o la acción que necesita en el negocio, ¿verdad?
para ya sea en finanzas o educativo. Entonces, ¿qué es el propósito que se tiene? La otra sería cuál es la velocidad con que necesita la salida. Esto es muy importante ya que lo que se quiere determinar es qué tan rápido se quiere que llegue la información. Por ejemplo, si en la empresa surgió algún evento o algún, algún problema y se quiere transmitir a alguien dicho problema para buscar la solución, entonces se debe de buscar el método más adecuado. Por ejemplo, en el caso de educativo, si yo quiero transmitirle a ustedes algún cambio, por ejemplo, teníamos la prueba para el día de mañana, por decirles algo, y por algún imprevisto, yo no voy a poder realizar la prueba el día de mañana. Entonces, lo que quiero hacer es transmitirle a ustedes que ya no se va a realizar dicha prueba. Yo tengo diferentes medios para hacerlo, pero ¿cuál es el que me da la velocidad para que le llegue a ustedes más rápido, lo más rápido posible, ¿verdad? Porque es lo que se quiere. Se lo puede transmitir por correo o se lo puedo transmitir por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, lo más rápido en este caso sería por WhatsApp, porque por correo tal vez muchos de ustedes solo lo revisan, no sé, una vez por semana o, o 3 veces por semana, entonces quizás no se enteren del cambio, ¿verdad? En cambio, por WhatsApp les llegaría la información más rápido. Entonces, ese tipo de cuestiones, según lo que se quiera transmitir y la urgencia que se tenga, así es como se busca, ¿verdad? O si un empleado quiere surgir algún imprevisto con alguna máquina, y el jefe tiene que darle la solución porque se necesita su firma, ¿verdad? Entonces no va a esperar al que el jefe llegue, ¿verdad? Sino que le puede mandar un audio o una llamada para poder hacer validar la solución, por decirles algo. Lo otro es con qué frecuencia se accederá a la salida. Eh, Esto más que todo saber con qué frecuencia se va a recurrir. Por ejemplo, si en la parte de inteligencia de negocios se hacen informes mensuales o semanales o muchas veces diarios, entonces la mejor forma de salida de información sería a través de una plataforma web, ¿verdad? Por ejemplo, si en la parte de negocios se quiere estar estudiando el flujo de dinero, entonces cada vez que el jefe o el encargado necesite ver ese reporte, no me va a tocar a mí estarlo haciendo, ¿verdad? Entonces, si yo sé que la frecuencia va a ser bastante seguida y tiene que ser en tiempo real, lo más conveniente es hacer al uso de alguna plataforma que me permita extraer la información y presentarla visualmente, ¿verdad? Por ejemplo, un dashboard a través de Power BI o cualquier otra plataforma que permita revisar indicadores en tiempo real, ¿verdad? Entonces, así es como que dependiendo de lo que se quiere o la frecuencia, se escoge la tecnología. Lo otro es cuánto tiempo se almacenará la información. Eso es muy importante porque cada empresa genera bastante volumen de información dependiendo su rubro y hay veces que dicha información solo es válida en el momento y luego no tiene caso por qué seguirla manteniendo y que ocupe un espacio. Por ejemplo, en el sistema financiero, todos los bancos por ley deben de mantener la información física 10 años. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un depósito a alguna ventanilla de algún banco, a ustedes le entregan un recibo y veces ustedes ese recibo simplemente lo botan, ¿verdad? O lo guardan, pero de ahí cuando hacen limpieza lo tiran o se les pierde. Pero el banco ese recibo lo debe de almacenar y lo debe de almacenar en condiciones adecuadas, ¿verdad? Que en cualquier lapso de ese tiempo, de esos 10 años, que se quiera consultar esa información, esté disponible. Muchos bancos han optado para hacer la migración a la parte digital, es decir, el recibo que a ustedes se les entrega, luego lo digitalizan y lo tienen que almacenar en la nube, por decirles algo, ¿verdad? Pero también deben de mantenerlo físico.
Entonces, ahí es muy importante, ellos ya saben que deben de mantener al menos 10 años, entonces ya después de los 10 años pueden deshacerse de dicha información para más que todo ir optimizando costos por el espacio, ¿verdad? Eso es muy importante. Lo otro es la parte de regulaciones, es decir, ustedes si dan clase, ustedes siempre deben de guardar sus notas, ¿verdad? O su registro de notas, cómo sacaron las notas de cada alumno, cuáles fueron las observaciones, porque si en algún dado caso, después que ustedes hacen el consolidado al final de año, le entregan a los padres y algún padre de familia inconforme va a poner una queja al Ministerio de Educación, ustedes deben de tener el respaldo de por qué asignaron esa nota, ¿verdad? O igual cuando es una entrega trimestral, cuando ustedes hacen la reunión con el padre de familia, ustedes aparte de entregarle la nota, le entregan todo el fichero de todas las actividades que el alumno entregó, por decirles algo. Y ahí el padre de familia muchas veces se fija de que su hijo va mal en las notas y tal vez le entregan unos 3 4 folders, pero el mejor de la clase le entregan como 20 folders, ¿verdad? Entonces ahí se ve el por qué, ¿verdad? Entonces se debe de mantener ese registro. Lo otro son los costos, cuáles son los costos iniciales y finales del mantenimiento de la información. Entonces, esto es más que todo, por ejemplo, si quiero transmitir una información a algún personal, entonces, ¿qué me sale más barato? Imprimir esa información, ese folleto y dárselo a cada miembro del personal, o mejor ese folleto enviarlo por correo electrónico y que todos lo lean, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la parte de los costos. Hoy en día más, se está utilizando más las plataformas web, ya sea correo electrónico o la intranet, para transmitir ese tipo de documentación. Y lo otro que serían los requerimientos ambientales, que más que todo es cierta información que tiene que ver con la parte de, ya sea de ruido, temperatura, es decir, las condiciones adecuadas para donde se va a realizar el evento, ¿verdad? O la forma de transmitirlo. Por ejemplo, eh, si en algún dado caso se va a hacer algún meeting, por ejemplo, en las campañas electorales, cada candidato pretende llevar su propuesta, ¿verdad? Entonces, quiere transmitir su propuesta, entonces no va a llegar a alguna zona a querer transmitir su propuesta a través de una exposición con un proyector o una pantalla, ¿verdad? Sabiendo que quizás las condiciones ambientales, hay lluvia o no hay una conexión eléctrica para poderlo hacer. Entonces, la mejor salida sería a través de imprimir folletos, ¿verdad? A eso se refiere un poco con las condiciones ambientales. No sé si por el momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna consulta o algún comentario. En mi caso no, le voy O- comprendiendo. ok, entonces, continuando, una vez que ya se tenga seleccionada la tecnología que se va a utilizar para la salida, debemos de tomar en cuenta el reconocimiento de cierto sesgo en la forma en que se usa la salida, ¿verdad? Entonces, esto más que todo del sesgo es porque muchas veces la información que se quiere transmitir o el propósito que uno tiene para transmitir la información se ve alterada por el conocimiento previo que uno tenga. Entonces, a veces ese sesgo puede ser de una forma involuntaria o voluntaria, ¿verdad? Pero más que todo, el sesgo que se da a la hora de transmitir la salida de la información es por cómo se clasifica la información, por cómo se establecen los límites aceptables
o cómo se hace la elección de gráficos, ¿verdad? Entonces, la parte de cómo se clasifica la información es más que todo que se presenta la salida cuando uno elige una forma de clasificar la información. Entonces, puede ser alfabéticamente, cronológicamente o de costos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer entrega de notas, eh, el docente escoge de qué forma se va a hacer la entrega, ¿verdad? Ya escogió que la tecnología o la mejor tecnología que puede usar para hacer la entrega de nota es de forma impresa, ¿verdad? Porque va a imprimir los colectores de nota o las boletas de nota. Entonces, pero la forma de entregarlo lleva un sesgo. ¿Cuál es ese tipo de sesgo? Que el docente escoge cómo entregarlo, ¿verdad? Si lo entrega, por ejemplo, le entrega el ACE alfabéticamente, o si la entrega de las boletas de nota la hace cronológicamente según el orden que llegó cada padre de familia, o muchas veces la entrega de nota la hacen según el rendimiento académico, ¿verdad? Primero entregan a los primeros lugares y así va bajando hasta los últimos, que son los alumnos que van mal. O a veces hacen como lo contrario, ¿verdad? Primero entregan las notas de los alumnos que van mal y por último dejan a los buenos, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de sesgo en el que uno por decir algo, como analista de sistemas, clasifica la información de cómo va a ser su salida. Otra forma puede ser, por ejemplo, en la parte de negocios, eh, cuando se transmite la información, por ejemplo, si se quiere hacer un presupuesto, entonces muchas veces se coloca, en ese presupuesto se colocan los gastos más fuertes al inicio y los más pequeños al final, ¿verdad? Entonces se hace un orden a través de gastos de mayor a menor o al revés, ¿verdad? De menor a mayor. O si se transmite, por ejemplo, el riesgo que corre la empresa sobre cierto evento o algunas cuestiones de riesgo, uno lo pone, por ejemplo, en más probable, menos probable o seguro. Entonces, dependiendo de eso o el criterio que uno tenga, así va ordenando la información. Lo otro es que el sesgo se hace a través de establecer los límites aceptables, ¿verdad? Entonces, esto más que todo es que uno hace una evaluación previa de qué es la información que se va a transmitir y muchas veces no hay información que uno la corta, ¿verdad? Y no lo transmite por completo porque no quiere que se vea afectado en ciertas partes, ¿verdad? ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, cuando ustedes hacen la entrega del examen, por ejemplo, cuando ustedes, si es de manera presencial, ustedes califican el examen y comienzan a hacer la entrega, ¿verdad? A los alumnos. Entonces, ustedes podrían entregarlo de los que salieron bien hasta los que salieron mal, ¿verdad? O la otra cuestión podría ser, hay docentes que tienen la costumbre de decir la nota, ¿verdad? Cuánto sacó y le dé el examen, ¿verdad? Entonces, unos límites aceptables podría ser no decir la nota, ¿verdad? Para que los que salieron mal no se sientan como que incómodos, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? O otra forma, en la parte de reuniones de negocio, el gerente no le muestra toda la información al dueño de la empresa, ¿verdad? No, es decir, simplemente le da los resultados, si es en ventas, cuánto se vendió, cómo está el inventario, cuáles fueron las utilidades, pero no le dice toda la información, ¿verdad? No le dice cuáles son los problemas que hubo, qué problemas hubieron con ciertos clientes, sino que toda esa información la limita porque no está dentro de lo que él quiere transmitir, ¿verdad? Que es un buen rendimiento. Y lo otro que es la parte de elección de gráficos, que más que todo, dependiendo de la información que se va a transmitir, uno debe de escoger el tipo de gráfico.
Para eso debe tomar en cuenta si uno va a transmitir una información, por decir algo, cualitativa, hay ciertos gráficos que funcionan para una información cualitativa, ¿verdad? Que puede ser un pictograma o un gráfico de barras, por decir algo. O si se quiere transmitir información cuantitativa, entonces ya se hace un gráfico de dispersión o cualquier otro tipo de gráfico que ayude a comprender la información que se quiera transmitir. Incluso en este punto, los colores a tomar en cuenta son muy importantes, ya que muchas veces de cómo se va a transmitir la información o lo que se quiere captar, así es la forma que uno debe de presentarla, ¿verdad? Pero eso ya es parte de los lineamientos de cada tipo de tecnología de transmitir la forma de salida, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos evitar dicho sesgo, perdón, debemos de tomar en cuenta, eh, por ejemplo, estos aspectos que debemos evitar. Debemos de estar conscientes de las fuentes de sesgo, es decir, de la información que nosotros conocemos, que ya hay un sesgo previo para poder evitarlo, hacer un diseño iterativo de salida que incluya a los usuarios una variedad de sistemas, ¿verdad? Es decir, si se le va a presentar alguna plataforma, una información a través de alguna plataforma, buscar la que sea interactiva para que el usuario final pueda manipular cierta información. Por ejemplo, a veces se hacen diagramas de control, ¿verdad? Para transmitir cierta información. Entonces, cuando se hacen reuniones de negocio y por ejemplo, a veces se quieren ver otros puntos de vista, entonces simplemente se arrastran las columnas de información y dependiendo de qué columna se vaya agregando o quitando, así es la información que se va conociendo. Otro de los puntos es crear las salidas que sean flexibles, es decir, que se vayan adecuando o modificando según los límites o rangos, y capacitar a los usuarios para que ellos comprendan que existe un sesgo y lo puedan tomar en cuenta a la hora de ver la información. Ya para ir terminando, tenemos el diseño de la salida impresa. A esto me refería con que hay, dependiendo de la tecnología que escojamos, y el sesgo que va a ir inmerso en ello, nosotros debemos de cumplir con ciertos lineamientos para transmitir dicha información. Por ejemplo, si es una información impresa, hay ciertos tipos de calidad, tipo, tamaño de papel, consideraciones de diseño. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una entrega de notas, lo pueden hacer con el logo de la institución a color, o por ser una entrega nota trimestral, las boletas van en blanco y negro, por decirles algo. Pero en cambio, cuando hacen la graduación o la clausura, entonces ustedes ya saben que como docentes los certificados que entreguen deben de ser los que da el MINET, ¿verdad? Que son a colores, llevan el logo del MINET, cierta información, cómo debe de ser llenada, eso es muy importante, los sellos y las firmas que debe llevar. Entonces, esos serían como los lineamientos que se cumplen para dar la información de manera impresa, ¿verdad? Que sería el certificado. Igual cuando para hacer ciertas presentaciones, cuando algunos gerentes hacen la presentación al dueño de la empresa, cada empresa maneja sus colores. Entonces, y por obligación, el gerente en la presentación que haga debe de manejar los colores referentes a la empresa, ¿verdad? Eso es por decir algo, ¿verdad? Y así, dependiendo de la tecnología que se utilice, uno tiene de cumplir ciertos lineamientos que más que todo son observables o ya destinados de la institución donde uno está, que debe de seguir y de respetar para que el usuario final esté conforme, ¿verdad? Entonces, estos serían los puntos que se tratarían en el diseño de una salida efectiva, que a manera de resumen, más que todo es escoger el tipo de metodología a utilizar, el tipo de tecnología, el sesgo que lleva, y teniendo ya bien específico
el tipo de tecnología a utilizar según la información que se quiere, cumplir con los lineamientos que se tenga para ello. Ahí se tienen ciertas preguntas que son en base al capítulo para que ustedes puedan a irlas contestando a manera podrían utilizarlo como un cuestionario de estudio, ¿verdad? Las van resolviendo y eso les da como un poco de el entrenamiento de asimilar los conocimientos. Entonces, no sé si por el momento hay alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. Yo quizás, buenas noches. Sí, A dígame. manera, a manera de comentario, quizás estaba viendo con los métodos de salida. Bueno, quizás hoy en día ya el DVD, CD-ROM, por ejemplo, ya no son métodos que sean válidos. Pensaría yo, ¿verdad? Primero por los equipos electrónicos que ya no traen lectores de esos medios de almacenamiento. Y más que todo, y la otra es, por ejemplo, estaba hablando sobre un político, por ejemplo, y en la zona rural, ¿cómo podría ser en este caso o se valoraría la transmisión de esta salida? Sí, pues lo primero sobre los CD-ROM y todo eso, sí, ya quedaría un poco obsoleto, ¿verdad? Ya lo que más que llega es una memoria USB, por decir algo, o no sé, ya se utiliza más medios electrónicos, ¿verdad? Las plataformas en la nube, pero por ejemplo, hay ciertos programas que todavía se venden en este tipo de dispositivos, ¿verdad? En la industria hay ciertas maquinarias que solo aceptan este tipo de, de medio para poder instalarles programas, ¿verdad? Pero ya son maquinarias que ya están un poco antiguas, pero todavía se utilizan, entonces por eso todavía se mantienen, ¿verdad? Y ahora con la parte de transmitir la información en la parte de, de política, entonces ahí ya lo hacen de una manera expositiva, ¿verdad? Es decir, aquí hemos visto como las tecnologías más generales, ¿verdad? La impresión, pantalla o monitor, sonido, video, pero pueden existir otras, ¿verdad? En este caso podría ser como por ejemplo, cuando hacen el meeting, entonces es como una exposición, pero sin utilizar ningún recurso, ¿verdad? Simplemente la persona habla y habla, y algunas veces se les da alguna página, algún folleto que les da, bueno, en realidad solo es la cara del candidato, ¿verdad? O algún calendario o algo, pero al final es la forma de cómo transmitir la información, como lo que quiere el candidato es que su rostro, por ejemplo, de los diputados, lo que quieren es que su rostro quede grabado en la memoria del posible votante, ¿verdad? Entonces, por eso su mejor medio de transmitir eso o poder lograr eso, de que su rostro quede en la memoria del votante, es darle un calendario, ¿verdad? Porque uno el calendario, cualquier fecha la revisa, ¿verdad? Y sin importar cómo es el candidato, uno lo pega en su casa, ¿verdad? Pero más que todo lo pega por el calendario, ¿verdad? Pero siempre está viendo la cara del candidato, por decirle algo, ¿verdad? Entonces así lo logra, ¿verdad? Entonces, al final es dependiendo de lo que se quiere lograr, así la forma de cómo transmitirlo. No sé si le logro solventar. Sí, 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 se comprende. Sí, se comprende. Ok, no sé si hay alguna otra duda o pregunta o comentario. De mi parte, no. Estaba viendo Ok. ahí dentro de las ventajas electrónicas, ¿eso qué serían los dispositivos de que no se pueden conectar o como cuáles? Un ejemplo, por favor.
¿Cómo? Ahí no logré entender. No sé si me repite la pregunta. Entre las ventajas de salidas electrónicas, no sé ahí qué sería, algún sistema que no sé que sea compatible con el equipo o algo, no sé ahí qué sería. De las desventajas de salidas electrónicas que dice ahí la última lámina que usted ha puesto en las preguntas ahí de repaso. Bien, creo que aquí les aparece aquí a la salida electrónica, tienen algunas ventajas. Por ejemplo, uso menos del papel, se puede actualizar muy fácilmente, y entre otras. Y las desventajas es que normalmente tiene baja resolución. Esto es más que todo cuando se envían imágenes, ¿verdad? Cada vez que se reenvía de uno a otro, va perdiendo la resolución. Es difícil darle un formato fijo. Esto es más que Casi todo cuando... como que la capacidad de los equipos en realidad, ¿verdad? Prácticamente. Sí, por ejemplo, una desventaja es cuando ustedes envían una información por correo electrónico, ¿verdad? Que no, si el documento pesa más de lo que se permite, entonces esa sería una desventaja, ¿verdad? Ok, gracias. Ok. No Ya sé que si menciona, hay... Sí, diga. perdón, solo como comentario, quizás dependiendo en base a esa misma lámina que estaba mostrando, en base a lo que requiere, ¿verdad? La institución, estaba viendo de que, por ejemplo, el imprimir las notas que decía, en blanco y negro o en colores, repercute también en los costos, según lo entiendo, ¿no? Porque, pues sí, a colores es más caro. Sí, Yo lo correcto. considero, yo lo Sí, consideraría una desventaja ahí. Y realmente ajá. la capacidad económica, sí. Sí, pero el problema es que, por ejemplo, es la única forma, porque si ustedes utilizan otro medio, por ejemplo, de correo electrónico, entonces si se lo envían al padre así, ya no llega el padre a la reunión, ¿verdad? Y a veces lo que uno quiere en estas reuniones es que el padre llegue para abordar los puntos o referente al hijo, esto viéndolo en materia educativa, ¿verdad? Pero así, dependiendo del área donde se esté, así trae ciertas ventajas o desventajas, o dentro de ellas se debe de valorar los costos para saber qué metodología o qué método decida seleccionar, ¿verdad? También quizás cuando tenemos un documento que necesitamos que el padre lo firme y lo retorne. Esa también podría ser como en la impresora, no sé, como una ventaja o desventaja, no sé. Sí, en este caso, es el método de tener a hacerlo impreso. La ventaja sería que va a tener un comprobante, porque usted se lo va a entregar al padre, se lo va a firmar y se lo va a retornar, ¿verdad? Una desventaja sería el costo, ¿verdad? Pero si ya lo hace de manera electrónica, por decir algo, manda una nota y el padre debe de contestarlo, entonces la ventaja es que se ahorre el costo de la impresión, pero la desventaja es que no está seguro que el padre de familia fue el que vio el correo electrónico, ¿verdad? Tal vez fue el hijo que se metió a la cuenta, ¿verdad? Entonces, así dependiendo del método, al final siempre vamos a tener ventajas y desventajas. Lo que debemos de valorar es qué pesa más, ¿verdad? O cuál es el que nos sirve más según el fin que nosotros queremos. Gracias. Ok, no sé si hay alguna otra duda.
¿O algún comentario? Bien, si no es así, entonces les agradezco su asistencia. De mi parte, esto sería todo y nos vemos el día sábado. Igual si tienen alguna pregunta o duda con referente al laboratorio, mientras lo estén haciendo o algo, me pueden consultar y con gusto se lo trataremos de solventar a la brevedad posible. Entonces, esto sería todo. Pasen feliz noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche a todos.